Buenas noches a todos, ¿cómo están? Déjame pongo eso. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Otra vez un grupo nutrido, me da mucho gusto. ¿Cómo les ha ido en sus otras clases? Con mucha tarea, maestro, pero Sí. todo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y hay que buscar el tiempo. Al cabo que el día tiene 24 horas. Buenas tardes. Sí, así es, no hay más, hay que buscar tiempo para todo. Así es, así es. Déjenme... Maestro, ¿me puede decir en qué página está el título 5, Derecho de las Personas, del libro? Ahorita Por favor. con mucho gusto, ahorita te digo. Título 5 es en la página 154. 154, ¿no? Sí, Gracias, qué amables. contrario. Muy bien. Un gusto verlos a todos. Vamos a comenzar porque el tema está un poquito largo, sencillo pero largo y muy importante. Vamos a ver cómo estamos nosotros relacionados con otras personas a la hora que queremos hacer acuerdos legales y cosas de esas, compraventas, contratos, todo eso. Tenemos que estar investidos de capacidad y de personalidad jurídica para poderlo hacer. Entonces ahorita vamos a ir explicando poco a poco de qué se trata. ¿Sí? Vamos a comenzar de una vez. El título es el 5, Derecho de las Personas. Y bueno, empezamos con el objetivo, que es comprender las principales disposiciones acerca del derecho de las personas, así como sus atributos, derechos de las personas, los derechos que tenemos, los atributos y capacidades, las cuales regulan a todo individuo. Voy a estar saliéndome porque sigue entrando gente y no quiero que se quede nadie fuera. Muy bien, pasamos al siguiente slide. Dice capítulo 1, atributos de las personas físicas y morales, que es el primer título, o capítulo, no, primer capítulo, atributos de las personas físicas y morales. ¿A qué se refiere el título? Analicen bien el capítulo, perdón. Personas físicas, nosotros, persona física y morales. ¿Cuáles son las personas morales? Morales son las empresas, ¿no, profe? ¿Perdón? Morales son las empresas. Es correcto, es correcto. Todas las organizaciones que están constituidas para un fin común son las empresas morales o las razones sociales, que se les llama, que es el nombre. Ahorita lo vemos más a detalle. Dice, los atributos de las personas físicas o seres humanos son la capacidad que tenemos nosotros por nuestra edad de hacer, de contratar, de comprar, de todo ese tipo, de casarnos, de etcétera, divorciarnos, todo ese tipo, eso se refiere a la capacidad. Estado civil, casado, soltero, patrimonio, mis posesiones, el nombre de nosotros que nos da una identidad, el domicilio y nacionalidad a fin de ubicarnos, la nacionalidad, pues dónde nacimos, que es muy importante. Todos esos son elementos de una identidad que nos da, ¿sí?
son atributos constantes y necesarios en toda persona física. Perdón, pero aquí es que... Muy bien. En cuanto a los atributos de las personas morales, son la capacidad porque ya un reglamento, un escrito, un permiso, una autentificación les da capacidad para ejercer para lo cual fueron creadas, ¿sí? Patrimonio, la posesión que tiene la empresa como empresa, denominación o razón social, o sea, el nombre de la empresa, esa es la denominación o razón social. Por ejemplo, Tostadas de México S.A.D.C.B., Vitro S.A.D.C.B., Cervecería Cuauhtémoc S.A.D.C.B., etcétera, etcétera. Todas esas son empresas. La persona jurídica puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que, para la consecución de un fin social durable y permanente, es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. La capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura o idiotismo o imbecilidad. En las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. Para una empresa, ustedes ven muchas empresas, aquí les puse unas, Vitro S.A.D.C.B., Botanical S.D.R.L.D.C.B., Prodenor S.A.D.C.B., esta es una empresa que tengo yo, Niños Felices A.C., Instituto Excelsior de Monterrey A.C. Esas son las razones sociales de empresas o de asociaciones civiles. Esto que está aquí es el tipo de sociedad mercantil por la cual están constituidas. Vitrosad, sociedad de administración bursátil de capital variable. Botanical, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Prodenor, sociedad anónima de capital variable. Niños Felices, asociación civil. Instituto Excelsior de Monterrey, asociación civil. Eso ya sería un tema de sociedades mercantiles, es tema de otra clase, de otra materia. Pero nomás para que tengan bien claro cuáles son las personas morales. Les puse esta parte aquí. Dice, las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio, o sea, un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento de ente y a través de las aportaciones que llevan a cabo los socios en dinero, bienes, trabajo o servicios. En el tema de las empresas, es muy importante. Si ustedes quieren generar una empresa, lo correcto es que se dice, quiero constituir una empresa. Quiero constituir una empresa, se va con un notario público, se comenta la empresa que quieres hacer, el notario le da forma al documento, o sea, al acta constitutiva, perdón, al acta constitutiva donde va a venir quién está constituyendo esa empresa, o sea, el nombre de ustedes, cómo se va a llamar la empresa y a qué se va a dedicar esa empresa, ¿sí? Es muy importante, yo no puedo hacer una empresa de alimentos y me voy a dedicar a vender terrenos. No se puede, la ley no te lo permite. Entonces, tiene que ser encuadrado, tienes que buscar, si tu actividad empresarial es muy amplia, tendrás que buscar
los estatutos necesarios para que esa empresa pueda funcionar como lo que tú quieres. Entonces, y se tiene que abocar para lo cual fue creada, ¿sí? Entonces, digo, nomás para que lo entiendan bien, ese es el tema de las personas morales y es importante que lo sepan porque hay empresas por todos lados, ¿no? Vamos a hablar de la capacidad que tengo yo de hacer, ¿sí? La capacidad es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, por tan solo serlo, debe tener capacidad jurídica. Esto puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio que se refiere a las personas físicas puede faltar en ellas y sin embargo existir la personalidad. Aquí habla así como que está un poquito, puedo entender que está un poquito rebuscado. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es que yo lo puedo hacer cuando yo tengo la capacidad ya de por sí, por ser un ser humano, ¿sí? Pero la capacidad de ejercicio en ciertas cosas me la da, por ejemplo, la mayoría de edad, ¿sí? Al casarme, al comprar, al vender, al trabajar, al todo eso. Cuando ya tienes la mayoría puedes hacer muchas cosas. Entonces ya tienes capacidad de ejercicio, capacidad de ejercer. Yo soy abogado y tengo una cédula, tengo capacidad de ejercer, de hacer, ¿sí? La capacidad de goce, dice, es la aptitud para ser titular de derechos, derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. La capacidad viene a constituir la posibilidad jurídica de que existe ese centro ideal de imputación y al desaparecer también tendrá que extinguirse el sujeto jurídico. Se ha sostenido, por ejemplo, que la esclavitud en su momento y la muerte fueron causas extintivas de la personalidad. O sea, antes tan solo por ser esclavo ya estaban extintas tu capacidad de ejercer, de goce y de todo. Tú no podías hacer absolutamente nada, tú no tenías decisión, tú no podías mucho menos votar, ni casi ni qué pensar. Entonces, pues, estaba muy feo eso. Digo, esto es como un dato histórico que les doy. Vamos a ver un pequeño video, si me lo permiten, que habla de este tema. Tengo que salirme un poquito de aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Ahorita, si tiene chance, nos puede, dar más o menos como una idea de cómo hacer la tarea que nos encargó, cómo desarrollarla. Muy fácil, muy fácil. Van a hacer un resumen de cada capítulo, ¿sí? Con lo más importante de cada uno de estos 5 capítulos, o sea, cada uno de estos atributos de las personas físicas y morales, cuáles son los atributos de las personas físicas y cuáles son los atributos de las personas morales. Ese puede ser un resumen. De la capacidad, qué es la capacidad, quién tiene capacidad, quién no tiene capacidad, ¿sí? Del estado civil de las personas, solteros, casados, divorciados, emancipados, etcétera. Un pequeño resumen. El domicilio también, qué significa el domicilio. Y del nombre, básicamente. ¿Es cuadro sinóptico, no, profe? Es un cuadro sinóptico, así es. Sí, pero de cada cosa, ¿verdad? Cada capítulo, ¿no? De cada capítulo, sí, de cada capítulo. Pero todos van hablando casi de lo mismo, ¿no? Sí, todo va entrelazado, todo va entrelazado. Incluso se pudiera hacer un resumen en conjunto de todos los capítulos, pero se los encargo así, uno de cada capítulo, porque les va a servir más. Y lo van a entender mejor y van a saber a qué pertenece cada idea y cada concepto.
Ok. Pero es lo que nosotros entendamos o tiene que ser específicamente alguna palabra o algo así. Es que me gustaría que pongan lo que viene en el libro. No se refiere a transcribir. Profe, tengo una duda. A ver si permíteme, déjame nomás así, dejo claro esta parte. Lo que quiero es que lean, lo que quiero es que lean el capítulo, ¿sí? Y señalen ya en escrito lo más importante de ese capítulo. Sí, con sus palabras, pues van a hacer es un cuadro sinóptico, es como un resumen, con sus palabras sí, pero, o sea, no me cambies los conceptos que vienen en el libro, ¿verdad? Sí, o sea, yo lo que quería que me explicara es cómo, o sea, cómo lo vamos a desarrollar en el cuadro sinóptico, o sea, para ponerlos en regla como debe ser. Es que he estado leyendo, pero en verdad no le entiendo cómo desarrollarlo. Toma los temas más importantes de cada capítulo. Es que hay que leer todo el capítulo y entender cuál es la parte más importante, la más resaltante. Por ejemplo, vienen cosas de historia y vienen algunos juristas, algunos otros autores. Eso no, léalo, pero eso la verdad es que no, es importante, pero no me interesa verlo en el cuadro sinóptico. El concepto es sí lo que dice García Maínez. Pues en sí es lo que está usted ahora presentando, ¿no, maestro? Así es, así es. Ya nada más sería transformarlo a cuadro sinóptico. Es correcto, es correcto. Que Maestro, mi duda, maestro, disculpe. es que un cuadro sinóptico no es como un resumen, es como simplemente, no sé, los puntos y como que algo breve, así, pero muy, muy breve. Así es. Sí, no sé si sea en sí lo que quiere es un resumen como tal, o de lo importante, o lo que es un cuadro sinóptico. Es que el cuadro sinóptico, haz de cuenta que desmenuza de lo más importante del tema, lo va desmenuzando, ¿sí? En una llave grande y lo la va haciendo más pequeña, otra llave más pequeña, y va desmenuzando el tema. O sea, si no lo quieres ver como resumen está bien, pero hay que sintetizar cada capítulo, o no me lo vas a transcribir todo. Entonces, cuando no me lo transcribes todo, pues esto estás resumiendo, ¿no? Lo más importante en un cuadro sinóptico. Sí, la idea es como que primero leer, después hacer el resumen y luego el resumen estructurarlo para el cuadro sinóptico para que sea más pequeño toda la información, pero con conceptos precisos. Sí. Lo que puedes hacer también es ir leyendo, subrayando en el libro o en las hojas que tengan o electrónico como lo tengan, irlo subrayando para que no, o sea, lean y lo transcriben y luego al cuadro sinóptico. Mejor lean, subrayen lo que ustedes crean que es lo más relevante, lo más importante de todo el capítulo y luego eso que subrayaron lo transcriben al cuadro sinóptico. Buenas noches, maestro. Disculpe, ¿el trabajo van a ser los 5 mapas conceptuales en un solo formato de Word? Sí, puede ser un capítulo por hoja, por ejemplo. Ah, ok. ¿Y cada capítulo, cada mapa conceptual tiene que llevar introducción o una sola introducción para los 5? No. La introducción nomás es solamente una. Ah, ok. Bueno, por ejemplo, en la introducción puedo yo ponerla con mis palabras sin cambiar el concepto. Y ya ahora sí el mapa conceptual sí lo puedo hacer con palabras del libro. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Es que mira, les voy a ser honesto. En el trabajo pasado, no en el pasado, en el antepasado, que también fue un cuadro sinóptico, me hicieron un cuadro sinóptico muy chiquitito, no todos, pero la gran mayoría me hizo un cuadro muy chiquitito de todo el título, ¿sí? Y siento que faltaron muchas cosas importantes, no porque yo quiera que las pongan, pero yo sé más o menos que va a venir en el examen. Siempre son diferentes los exámenes, pero yo sé que van a venir cosas que ustedes no están viendo. Entonces yo aquí los estoy como obligando a que lean todo el capítulo y lo hagan su cuadro sinóptico. Eso es lo que quiero porque así es como van a aprender, así es como van a tocar todos los temas
Yo sé, estoy claro que tienen poco tiempo, que unos trabajan, otros son mamás, otros, etcétera. Yo lo entiendo eso. Pero hagan ese esfuerzo, es importante. Y así no se les va a ir nada. Es un ejercicio que les va a ayudar muchísimo. Haz de cuenta que mucha gente salió buenísima para resumir. Entonces, unas cositas chiquitas, dije, pues es que aquí no hay mucha información, no hay nada de información. Entonces es importante que lean todo el capítulo, subrayen. Yo cuando era estudiante es lo que hacía. Y es lo que hago todavía en algunos libros. Yo leo, subrayo y hago mis anotaciones de acuerdo a lo subrayado. Algo así recomiendo que hagan. No tiene que ser como yo les digo, pero es algo que yo recomiendo. ¿De acuerdo? El trabajo va a ser de la página 154 a la 203, ¿verdad? Sí, exactamente, que es donde se acaba el título. Profe. Dígame. Sí, bueno, yo lo considero que en la clase perdemos como 20 o 30 minutos hablando de un cuadro sinóptico, como que también es para que agarren conciencia los compañeros, ¿no? Estas clases hay que aprovecharlas, sino para hablar de cuadros sinópticos. Sí, vamos a continuar ya, vamos a poner el video que sigue y siempre queda un poquito de tiempo para aclarar dudas, siempre al final. Al final, si tenemos tiempo, aclaramos lo que falte. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, vamos a ver el video Necesito de tu negatividad. Sigue entrando gente. Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos de los siguientes temas: capacidad e incapacidad. En videos previos habíamos abordado el tema de atributos de la personalidad, encontrando como uno de esos atributos al concepto llamado capacidad. La capacidad se divide en dos tipos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones. Por su parte, la capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona para ejercer por sí mismo sus derechos o bien cumplir por sí mismo con las obligaciones. Por el simple hecho de ser seres humanos, o en su caso personas morales, tenemos capacidad de goce, es decir, podemos adquirir derechos y obligaciones. No obstante, tratándose de personas físicas, no siempre podemos ejercer por nosotros mismos esos derechos y obligaciones de los cuales somos titulares. Un ejemplo, si un abuelito decide donarle a su nieto menor de edad una casa, el menor de edad, por supuesto que puede adquirir la titularidad y propiedad de esa casa. No obstante, si a sus 6, 7, 8, 9 años la quisiera vender, no tiene la facultad legal para hacerlo, es decir, no tiene capacidad de ejercicio. De esta manera, encontramos dos temas importantes acerca de incapacidad. Por un lado, la incapacidad natural y por el otro, la incapacidad legal. La incapacidad natural es la que tenemos las personas físicas por el simple hecho de la minoría de edad. Mientras no cumplamos 18 años o hayamos sido legalmente emancipados, no podemos ejercer nuestros derechos ni cumplir nuestras obligaciones por nosotros mismos.
En cambio, existen algunos supuestos en los que, a pesar de ser mayores de edad, no tenemos capacidad de ejercicio. Esto es lo que se conoce como incapacidad legal, y la misma se define de la siguiente manera. Es la falta de capacidad de los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos. O bien, es la falta de capacidad de aquellos mayores de edad que padezcan alguna afección originada por alguna enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico, sensorial, o bien por alguna adicción a sustancias tóxicas, tales como el alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, etc. Siempre y cuando, debido a la limitación o alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o bien manifestar su voluntad por algún medio. De esta manera hemos revisado el concepto de capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y por contraparte la incapacidad natural y la incapacidad legal. Nos vemos en el siguiente video. Nuestro perdón, Dígame. ¿emancipados o algo así dijo? Sí, son la gente que son menores de edad, que no tienen padres y que están a cargo de una persona, una institución, de un juez o algo por ser menores de edad o por estar privados de algún tipo mental o cosas así. Ok, gracias. De nada. ¿Cómo ven? ¿Cómo van? ¿Sí me siguen? Sí. Profe. Dígame. Sí, maestro. Ok, vamos a continuar. Dice, el Código Civil mantiene a la cabeza, ese es algo que quise poner como histórico, ¿no? El Código Civil mantiene a la cabeza de la teoría del nasciturus una declaración de tipo general que es la que ha de dar la tónica a todo el sistema. Está contenido en el artículo 29, el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Nasciturus, si no saben qué es eso, es cuando el bebé que ya está en el vientre. Está en el vientre, pero no ha nacido. Eso es nasciturus, una palabra en latín. Aquí hay algo de... ¿Puede compartir la pantalla, profe? Es que creo que no se está compartiendo. Perdón. Listo, gracias, profe. No, gracias a ti por avisarme. Decía que un paréntesis aquí del Código Civil mantiene a la cabeza de la teoría del nasciturus una declaración del tipo general que es la que ha de dar la tónica a todo sistema. Está contenido en el artículo 29. Dice, el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Nasciturus, para el que no sabe lo que significa, es cuando el bebé está en el vientre. Un bebé que no ha nacido, pero que ahí está concebido y todo bien. Aquí lo que tratan de ver y de determinar es desde cuándo el ser humano tiene capacidad de goce. Si desde que está concebido o a partir de que nace. ¿Sí? Entonces, aquí por lo que dice ese artículo 29 del Código Civil, dice que el concebido se tiene por nacido, el concebido, o sea, el que todavía no nace, ya se concibió, ahí están en la pancita mamá todavía, se tiene por nacido para todo lo que le sea favorable, ¿sí? Entonces, todo lo que le sea favorable al concebido se tiene ya por nacido, se da como por ya nacido, entendiéndose que para lo que no, pues no, ¿verdad? Entonces, son puntos que algunas personas podrán estar de acuerdo y algunas otras no, pero esos son pequeños controversias que hay, porque de repente en algunas cosas
dice lo contrario en algunos puntos. Por ejemplo, dice grados de la capacidad de goce. A ver, permítanme. No. Grados de la capacidad de goce. Dice el grado mínimo de capacidad de goce. Acuérdense que la capacidad de goce es lo que yo puedo hacer, aunque todavía no lo haga, aunque necesito un papel para hacerlo, pero yo lo puedo hacer. Ya la capacidad de ejercicio, bueno, pues ya es diferente. Es ya ejercerlo, hacerlo. ¿Sí? No sé si me explico la diferencia. Capacidad de goce es lo que puedo hacer, la capacidad de ejercicio es que ya lo estoy haciendo. El grado mínimo de capacidad de goce existe en el ser concebido, pero no nacido, de acuerdo al Código Civil, que nazca vivo y presentarse ante el registro civil o viva 24 horas. Esta forma mínima de capacidad de goce permite al embrión tener derechos subjetivos patrimoniales, como el derecho a heredar, de recibir en legados o recibir en donación. Fíjense, desde que todavía no nace, ya tiene esa capacidad de goce de heredar, ¿sí? De recibir, etcétera, de que le regalen hasta una casa, aunque todavía no nazca. Capacidad de goce para los menores de edad, que es muy similar a los de los mayores de edad, salvo lo exclusivo por la mayoría de edad. Como por ejemplo el derecho a votar, tiene que estar forzosamente mayoría de edad. Casarte, tienes que tener mayoría de edad. Aunque sabemos que hay muchos jóvenes que se casan con mayoría de edad, tienen que ir acompañados de los padres, etcétera, etcétera. Pero y hay muchos aspectos más, ¿no? Que son exclusivos de la mayoría de edad. Como decía ahí en el video, una persona, un niño de 10 años puede heredar una casa y puede estar a su nombre, pero a la hora que la quiera vender o la quiera rentar, etcétera, pues no lo va a poder hacer. Entonces tiene que tener mayoría de edad o que esté representado por un mayor de edad. Tercer grado de goce es para los mayores de edad, en pleno goce de sus facultades mentales y los de interdicción por locura, idiotismo, imbecilidad o uso constante de drogas y enervantes. Capacidad de ejercicio es la aptitud de participar, es la acción de participar directamente en la vida jurídica, es decir, de hacerlo personalmente. Por ejemplo, en una empresa, la empresa no puede ir a comprar un terreno, ¿sí? Por ejemplo, la empresa no puede ir a contratar a una persona o no puede contratar a un proveedor. ¿Qué no tiene que hacer? Una persona física. Entonces la empresa tiene que darle el poder a esa persona física para que pueda comprar, vender, hacer, firmar, contratar, etcétera, ¿sí? A través de un poder. Y ese apoderado pues tiene que tener mayoría de edad, capacidad jurídica, personalidad, domicilio, todo eso. Entonces, digo, nomás para dejarlo un poquito más claro. Grados de la incapacidad de no poder hacer las cosas, de que no eres capaz, al ser concebido, pero no nacido, desde el nacimiento hasta la emancipación, hasta la mayoría de edad, o mayoría de edad. Corresponde a los menores emancipados, en donde existe solo incapacidad parcial de ejercicio y consiguientemente semi-incapacidad. Pueden realizar todos los actos de administración relativos a sus bienes muebles e inmuebles sin representante. Pueden también ejecutar los actos de dominio relacionados con sus bienes muebles. En cambio, tienen una incapacidad de ejercicio para comparecer en juicio. Esto sería la única limitante para los menores emancipados. No pueden comparecer en un juicio
Bueno, lo pueden hacer a través de un tutor o un apoderado. Para celebrar actos de dominio sobre bienes inmuebles es menester la autorización judicial. Actos de dominio, si ven aquí, actos de dominio, les quiero señalar qué significa eso. Aquí hay, mira, actos de dominio y actos de administración. ¿Alguien sabe de qué se trata de esto? Actos de dominio y actos de administración. ¿Sabemos a qué se refiere esto? En las empresas otorgan, o bueno, vamos a hablar de las empresas. Hay varios tipos de poderes. Poderes para actos de dominio, perdón, para actos de dominio, ahí ya me lo movieron. Para actos de dominio. ¿Qué significan esos poderes para actos de dominio? Es el poder que le dan a una persona para poder comprar y vender acciones, propiedades, casas, terrenos, etcétera, autos, todo eso. Son para los actos de dominio. Los actos de administración es para a las personas que les dan el poder. De hecho, sí se llama el poder de actos de administración para firmar contratos de arrendamiento, de comisión mercantil, de usufructo, de proveeduría, etcétera. Corresponde a los mayores ¿Eso vendría siendo como un prestanombre, profe? ¿O no? ¿Vendría siendo como un prestanombre o no? ¿Cuál, perdón? ¿Cuál? La persona que... La persona... perdón, se me fue. Es que no le alcanzo a leer. Déjame lo busco. ¿Actos de dominio o actos de administración? En actos de administración. Un prestanombre. Ya ve que hay personas... Sí. Son los representantes legales, ¿no, profe? Así es, son representantes legales. Así se les conoce, pero hay representantes legales de diferentes tipos. En estos hay representantes legales para actos de administración y representantes legales para actos de dominio. En el tema de los prestanombres, es lo usan porque no quiero que aparezca mi nombre. No quiero que mi nombre aparezca. Hay gente muy adinerada que no quiere que se sepa que ellos están interviniendo en alguna operación, o gente que dona dinero a instituciones o asociaciones civiles y no quiere que sepa su nombre, entonces lo hacen a través de otra persona o de otra empresa o de una empresa a través de este poder que se da. ¿Estamos? Dice, el emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita durante su minoría de edad del consentimiento del que lo emancipó para contraer matrimonio antes de llegar a la mayoría de edad. Si el que otorgó la emancipación ejercía la patria potestad y ha muerto o está incapacitado legalmente al tiempo que el emancipado intente casarse. Necesita el consentimiento del ascendiente a quien corresponda darlo y en su defecto el del juez. De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces. De un tutor para los negocios judiciales. Yo estuve cerca de un asunto, algo parecido a esto les platico, ya hace mucho. De hecho yo estaba en la preparatoria. Mi amigo, que todavía es mi amigo, sus papás junto con toda su familia hacen un viaje, rentan un autobús y se va. La familia no era muy grande, 3, 4 tíos con todos los familiares y se van de viaje. Y se queda, por estar en la escuela, mi amigo, el que hoy sigue siendo mi amigo, y sus 2 hermanos más pequeños. Una hermanita de él se va con sus papás.
Resulta que este autobús choca en la carretera. El caso es que se mueren todos. Todos se mueren. Entonces mi amigo se queda solo. Se queda solo, no tiene tíos, no tiene familiares, no tiene nada. Entonces tuvo que intervenir un juez para ayudarlo, buscando siempre proteger y buscando siempre lo mejor para mi amigo en cuanto a los bienes que quedaron, en cuanto a la escuela, en cuanto al pasaportes, visas, cualquier trámite que sea, tuvo que intervenir el juez. Y luego posteriormente se acordó que un amigo de la familia se hiciera cargo de ellos, ¿sí? Mi amigo era menor de edad, pronto cumplió la mayoría de edad, entonces ya se empezó ahí como a acomodar las cosas, pero fue un caso así muy, muy sonado aquí en Monterrey hace tiempo, y así se manejó, así tal cual como dice aquí. Él era como quien dice un emancipado. Y bueno, ahorita es un peladón de casi mide 2 metros y ya casado y con 5 hijos y todo. Pero sí pasa. Dice capacidad para actos de dominio y para actos de administración. La capacidad para celebrar actos de dominio supone la propiedad, la autorización legal o la del propietario para realizarlos. Es decir, estos actos de dominio pueden celebrarse primero por el propietario, segundo por aquel que sin ser propietario tiene autorización de la ley para realizarlos. Será el caso de los que ejerzan la patria potestad y la tutela previo a la autorización judicial. Y tercero, por aquellos que tienen un mandato espacial o una representación voluntaria facultados para celebrarlos. Es lo que les digo, siempre habrá que tener para estos actos de dominio o de administración, si son menores de edad o emancipados, tendrán que tener un apoderado. Pasamos al capítulo 3 del Estado Civil de las Personas. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? No, profe. Bueno, seguimos. En el tema anterior, profe, quería preguntarle cómo determinan o cómo quitan de goce a una persona, cómo lo determinan el idiotismo, o sea, cómo lo rigen eso. Hay un perito, un doctor, autorizado por la autoridad, bueno, me aventó un pleonasmo ahí, autorizado por el Estado para que determine de acuerdo a un estudio que está idiota, imbécil o que no está facultado para firmar o para decidir. Es un estudio que hacen y es un dictamen, ¿no? Que se presenta y se determina si puede o no puede. Es parecido con las personas que van a la cárcel y les hacen un dictamen para ver si van a un hospital psiquiátrico o a la cárcel. Exactamente. Es lo mismo. Dependiendo el delito que haya cometido y dependiendo también su defensa, el giro que le dé al delito que su defendido cometió, se puede determinar que se le haga un estudio como este que comentamos, argumentando que no estaba dentro de sus facultades mentales y que por eso cometió tal o cual cosa, ¿no? Pero no es como que la persona en sí solicite ese dictamen, o sea, que diga, quiero someterme a una prueba, o sea, eso ya o sea, esa persona no se puede entender. O sea, una persona que se presume que está mal de sus facultades mentales, generalmente no, o sea, él no tendría capacidad para solicitarlo y de viva voz hacerlo, ¿sí? De iniciativa propia hacerlo. Lo puede hacer, fíjate, lo puede hacer siempre y cuando él lo pague. Tú puedes ir, hay lugares donde pagas y te hacen ese estudio. Pero si el Estado
lo hace es por orden de un juez, por ejemplo. Ok, y otra así rapidita, en la etapa de la gestación, Ajá. ¿hasta qué fecha o a partir de qué fecha se le da ese privilegio de goce al embrión? Desde que ahí dice desde que está concebido. Pero ya está concebido, no habla de 3 meses, 2 días, ya está concebido. Concebido es que la mujer está embarazada, punto. Ok, gracias, profe. Sí, nada. Dice, continuamos, del estado civil de las personas, el estado civil de las personas. El estado civil de las personas consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia, el estado o la nación. Con la familia puede ser hijo, padre, esposa, pariente, por consanguinidad, por afinidad, por adopción. En la nación o estado pues puede ser nacional o extranjero. El estado y capacidad, Planiol y Bonecase dicen que el estado de las personas es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y en la familia. Estas dependen... Dígame. Maestro, perdón, tengo una duda. Dígame. En el estado civil, bueno, Ajá. lo que pasa es que yo ya había llevado esta materia hace tiempo, y lo que yo estudié o lo que a mí me dijeron, no sé si cambie de legislación a legislación, o sea, yo lo estudié con el Código Civil de Oaxaca, y para mí el estado civil únicamente era la cuestión Casado, de ser soltero. casado o ser soltero. Lo que viene sobre hijo, padre, esposa y todo, era la cuestión del parentesco, el cual se daba por consanguinidad, por sangre, por afinidad, y por adopción. O sea, nosotros distinguíamos entre lo que era el estado civil y lo que era el parentesco, o cómo se adquiría el parentesco. Puede Entonces, ser. tengo esa duda ahí, me hace ruido porque, pues para mí nada más era estado civil, soltero, casado. O sea, no existe, o a mí siempre me dijeron, no existe, soy viudo, soy divorciado. O sea, o eres casado o eres soltero. No puedes ser viudo, no puedes ser separado, nada más casado o soltero. Y aquí veo que distingue incluso entre la nacionalidad. Sí. Puede ser que varios autores, no sé qué libro llevaban allá, tengan alguna discrepancia en algunas cosas. Hoy la ley en México lo marca así. Es un buen punto, vamos a revisarlo. Aquí... me parece que era Galindo Garfias. No recuerdo si bien si era Galindo Garfias. Y otro... Puede ser que le dé otra connotación, pero lo revisamos, no hay ningún problema. Pero aquí nos tenemos que... No, nada más era una duda, o sea... No, es importante. También, pues, los códigos civiles varían, ¿no? Cambian de estado a estado, y para eso pues tenemos... Ajá. Es que el Código Civil y el libro pueden ser cosas distintas. Sí puede cambiar entre el Código Civil y el Código y el libro. Lo voy a revisar, y les comento, ¿sí? Ahorita estamos con el tema de este libro y vamos a hacerlo así, y si hay algún comentario se los hago saber. Así en el aula les pongo ahí un escrito de eso. ¿Les parece? De hecho, yo también comparto lo de la compañía, pero creo que sí modificaron algo la ley con la cuestión del estado civil, soltero, casado, y por eso también unieron o añadieron lo del concubinato, viudez y todo eso. De hecho, se ve también en la cuestión de pensión. Antes el concubinato no era válido para una pensión, y ahora el concubinato ya aplica. Sí, ya es reconocido. Digo, tal vez ha cambiado algunas cosas, pero el texto de este libro ya tiene un ratito. Entonces, pero lo revisamos, es un buen punto. Maestro, dígame.
Buenas noches. Pero Buenas también ahí tenemos que considerar que cada estado es libre y soberano, ¿no? Sí. Tiene sus leyes propias y las rigen ellos mismos. Ya ve, por ejemplo, el casamiento entre personas del mismo sexo no se da en todos los estados. No son todos los estados. Yo creo que ahí es lo que cambia lo que dice la compañera, ¿no? Sí. Dependiendo del estado, dependiendo de sus leyes también, ¿no? Así es. Sí, Sí, pero compañero, o sea, una cosa es, digo, las legislaciones locales cambian, claro que sí, pero para eso también pues se tiene a la doctrina, ¿no? Lo que es la teoría, y también Sí. para eso recurrimos a leyes federales. Lo del matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque no es, digamos, válido en las codificaciones civiles de ciertos estados, la Suprema Corte ya se pronunció al respecto, y de que si se niegan a casar a una persona, están discriminando a esa persona y están violando su derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que tienen que casarlos. O sea, es una cuestión ahora sí que de jerarquías, ¿no? Ya no estamos como que en la pirámide de Kelsen, sino estamos en un proceso en el que la Constitución debe ir acorde con los tratados internacionales y los derechos humanos. Entonces, mi pregunta sí me hace ruido, porque digo, una cuestión, puede ser que aquí tengan diferentes temas, pero en sí varía muy poco los artículos. Más o menos estuve leyendo el Código Civil de Nuevo León, pero otra cosa es la teoría. Entonces, sí hay algunos autores que pues no se ponen de acuerdo, pero también es una cuestión como de épocas, ¿no? A lo mejor hay autores más nuevos. ¿Qué aula está usted, compañera Elsa Ramírez? En la R. La R, ok. No, es que lo voy a investigar, o sea, esa diferencia en particular. Digo, no me quiero meter en el tema en el otro, porque nos va a llevar toda la clase, pero este tema de diferentes acepciones del Estado Civil, lo reviso y lo comento por aquí en el aula. ¿Les parece? Gracias, maestro. Al contrario. Maestro, una pregunta, maestro. A lo mejor es fuera del tema. Sí es cierto que existe un principio de derecho en donde lo particular va encima de lo de lo general. De lo general, ¿sí es cierto? Sí. Es que mira, no es que vaya en contra. El tema general es un tema abierto, más, o así como lo dice, como más general, ¿sí? Y lo particular es que te vas al detalle de las cosas. Lo general puede abarcar 3 puntos y lo particular te va a interesar 2 puntos. En la Cámara de Diputados, cuando están aprobando una ley, pueden decir, aprobamos en lo general, falta revisar lo particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya está aprobado personas y familia, pero vamos a revisar qué temas son los que abarca personas y familia. Por ejemplo, ¿no? Para la aplicación de la ley, pues se aplica en lo particular, obviamente, se le aplica generalmente a una persona. Entonces te vas a lo particular. El tema puede ser violaciones, ¿sí? Pero hay violaciones con homicidio, hay violaciones más otras situaciones, hay muchas cosas, entonces te tienes que ir a lo particular. No sé si me explico. Sí, de hecho me llamó mucho la atención la compañera en donde comentaba eso, digo, que es bien cierto que, digo, ella mencionaba que se pronunció, creo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí, y otro compañero lo de, pues es cada estado. Entonces, si la Suprema Corte se pronunció a favor, ¿qué pasa en cada estado que no se ha unificado al Código Civil Federal? Esa es mi pregunta. Pues mira, la ley
La máxima ley... Profesor, disculpe que lo interrumpa. Ajá. Pero creo que deberíamos enfocarnos en la clase primordialmente y ya al Sí, último, todas las dudas que tengan al final. Exactamente. Estamos perdiendo mucho tiempo ahorita. Exactamente, estoy contigo. Vamos a dejar eso pendiente y vamos a continuar con la clase. Ya terminando, tocamos los temas que quieran. Les platicaba que el estado de capacidad, Planiol y Bonecase decían que el estado de las personas es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y en la familia. Estas dependen de 3 hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco, por consanguinidad o por afinidad. Derechos y características del Estado civil. Derechos y características del Estado civil. Con relación al estado de las personas, la ley otorga 2 acciones fundamentales. La reclamación de Estado y la de desconocimiento del mismo. En la primera, se faculta a quien carece de un cierto estado para exigirlo si se cree con el derecho del mismo. En la segunda acción, el titular de un determinado estado está facultado para impedir que otro se atribuya a este o perciba los beneficios morales y patrimoniales inherentes al mismo. Por ejemplo, si nos vamos acá a lo anterior, un hijo o una esposa o parentesco por afinidad o adopción. Si no se sabe, si no está, porque sucede en el tema de las herencias, hay parte del proceso sucesorio, una parte es publicar que está en proceso el reparto de una herencia, lo publica en el periódico de mayor circulación, para que el que se sienta con derecho de esa herencia se presente y a su vez compruebe que ese derecho es válido con el parentesco que tenga, ¿sí?, con la persona. Entonces, y en su caso, el Estado facultará o aprobará si tiene derecho o no tiene derecho, de acuerdo a la información que presente. A eso se refiere más o menos esta parte, y es importante que lo tengan. Por eso menciona como Estado el hijo, padre, esposa, pariente por consanguinidad, por afinidad y adopción. ¿Estamos? Posesión del Estado. La posesión es un estado de hecho que revela un poder físico del hombre sobre las cosas que produce consecuencias jurídicas. Los efectos de las sentencias relativas al Estado civil. La sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal, aun cuando en ocasiones no corresponda a la realidad. Las fuentes del Estado civil, el parentesco, el matrimonio, divorcio y concubinato. Fuentes de Estado civil, fuentes de Estado civil. Derechos del Estado civil. El Estado civil de las personas origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y unos no valorizables en dinero, tales como son los derechos de heredar en sucesión legítima, de exigir alimentos y de llevar el apellido de los progenitores. En cuanto a la mujer casada, no obstante que la ley no lo indica, es costumbre que lleve el apellido de su esposo, pero después del propio. La ley, bueno, en este punto la ley no menciona nada sobre que la mujer debe llevar el apellido del esposo. Es una mera costumbre. ¿Y se puede modificar el orden del apellido? Sí se puede, pero si generaste mucha documentación con ese nombre o con ese orden,
es complicado. Sí se puede, claro que se puede, pero sí es complicado. Hay que hacer un juicio. De hecho, un hermano está teniendo un asunto así porque yo soy Ramírez Valdés con Z y él lo puso con S en muchas cosas, pasaportes y cosas de esas. Pero ya se le complicó con otra situación con sus hijos porque sus hijos también se apellidan Valdés por la esposa y Valdés con S y con Z. Está en un relajo ahí. Entonces están haciendo un juicio para cambiar eso. Sí, tienen que cambiarle las letras a que todos coincidan, porque si no legalmente no son sus hijos. Así es, sí, pues es un relajo a la hora de las herencias. Aunque ya ahorita en un testamento puedes poner, se apellida así o así. Bueno, no nos desviamos. Prueba del estado civil. En principio, del estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias del registro civil. Objeto del registro civil es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica a través de un sistema organizado todos los actos relacionados con el estado civil de las personas mediante intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él. El registro civil es la entidad y autoridad única que ve estos temas. Antecedentes. El origen del registro civil viene del siglo pasado como costumbre eclesiástica. Las iglesias registraban nacimientos, muertes y casamientos. Cuando la del Estado surge la idea de independizar los actos del Estado civil de las creencias religiosas, es de 1870, donde se genera el primer libro de registro civil. Cuando el Estado y la iglesia vamos a decir, se pelean, ¿sí? En la época de Benito Juárez, si mal no recuerdo, les empiezan a quitar, las iglesias empezaban a tener mucho poder y muchas propiedades, eran dueñas de mucho territorio. Entonces, y por otras cuestiones, ellos separan su relación y es cuando el Estado empieza a hacer su primer libro de registro civil, es desde 1870, registrando toda la gente que se casaba y quiénes son, en esos escritos, pues ponían quiénes son los padres de los que se casan y los que se casaban y cuándo se casaban. Entonces ahí determinaban en los parentescos y de dónde venían. Se iba empezando a generar y se ponía ya por escrito los árboles genealógicos y todo eso. Definición y características de las actas de registro civil. Las actas de registro civil son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial del registro civil. En las actas de registro civil intervienen el oficial del registro civil, que las redacta y autoriza, las partes o partes, los testigos y los declarantes. Hasta ahí nos quedamos con el tema del parentesco, perdón, del Estado. Y vamos ahora con... Maestro, ¿puede regresar un poco a la diapositiva anterior? Claro. Nada más. Solo le tomo foto. Sí, claro. Tiene derecho de autor, ¿eh? Gracias. No es cierto. Muy bien. Vamos con el domicilio, capítulo 4 del domicilio. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Tiene dos elementos: el de residencia habitual, el propósito de establecerse o el de propósito de establecerse en determinado lugar. Diferencia entre domicilio y residencia. Residencia se entiende la estancia temporal de una persona en un cierto lugar sin la intención de radicarse en él. O sea, vivir temporalmente en un lugar. Residencia es temporal.
La residencia puede servir, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e interpelaciones. La residencia también sirve para levantar determinadas actas de registro civil, por ejemplo, actas de defunción. Domicilio sirve de base para determinar la competencia de los jueces y la mayor parte de los actos civiles. Es permanente, la residencia es temporal. El domicilio es impuesto por la ley a determinadas personas. Domicilio convencional es el que se tiene derecho de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Cuando tú alguna situación, alguna notificación que te van a hacer y vas a señalar algún domicilio, señalas el domicilio convencional, o sea que vendría siendo este domicilio permanente para que te notifiquen cualquier cosa. Si cambias de domicilio, tienes que hacerlo saber a través de un escrito que tu domicilio convencional ha cambiado. ¿Sí? El domicilio determina, quedamos, residencia es temporal, la residencia es temporal, ¿sí? Y el domicilio es permanente. El domicilio determina la competencia de los jueces en la mayoría de los casos. Fíjense qué importante. En el foro que les puse, habla del conflicto de leyes en el espacio. A esto se refiere. Conflicto de leyes en el espacio depende de dónde ocurrió la situación, de dónde se está firmando el contrato, es la competencia que va a tener, es la ley que se va a usar dependiendo de dónde se está haciendo la firma o el delito o etcétera. En los contratos, en el tema civil, tú puedes poner, aunque estás firmando el contrato en San Pedro, tú puedes poner en el contrato que este contrato, en caso de dirimir alguna situación de manera legal, te vas a abocar a las leyes de la ciudad de Monterrey, por ejemplo. Lo puedes hacer. No importa dónde lo firmes, lo puedes tú, pero lo tienes que señalar. Si no señalas nada de eso, se va a hacer en el lugar físico donde lo firmaste. San Pedro, Santa Catarina, Allende, etc. Capítulo 5, o de otro estado, ¿no? Capítulo 5 del nombre. Por lo general, la identidad de la persona está constituida por el apellido o nombre patronímico, acompañado del nombre o nombre de pila, que también se le conoce. O sea, por lo que la ley llama comprensivamente el nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos por lo que se describe y por consiguiente se individualiza a la persona. Apellido y nombre de pila. El nombre como derecho subjetivo, o sea, tener un nombre es un derecho subjetivo que tenemos. El derecho al nombre es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial. O sea, no es vendible, no es valorable en dinero. Es decir, que no es valorable en dinero ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y que no figura dentro del patrimonio del difunto. Estamos hablando del nombre propio, porque acuérdense que hay nombres artísticos. Entonces, esos pudieran tener y pudieran ser valorables. Si me lo permiten, vamos a ver otro video. ¿Si quieren o no? Sí, profe. Sí. Sí, claro, profe. Sí, profe. Pues ya es lo último. Nuevo y revolucionario dispositivo de traducción portátil puede traducir cualquier cosa al instante. Este dispositivo
Es el mismo José Miguel, el mismo canal. Vamos a ver. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos del siguiente tema: atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad son las cualidades inherentes a la calidad de persona, es decir, por el simple hecho de ser reconocidos por la ley como personas, ya sea físicas o morales, tenemos esta serie de características o atributos. Los atributos de la personalidad en esencia son nombre, domicilio, capacidad, patrimonio, estado civil y estado político. En un video previo habíamos anticipado que las personas morales eran una ficción de derecho, en virtud de la cual se trataba de asimilar a estas lo mayor posible a las personas físicas. En este sentido, el ordenamiento legal trata de que los atributos de la personalidad sean exactamente los mismos para personas físicas y personas morales. No obstante, nos topamos con dos de ellos en los que es imposible que las personas morales tengan esos atributos como sí los tienen las personas físicas. Es decir, el atributo del nombre es compatible para ambos tipos de personas. El del domicilio también. El del patrimonio también lo es. En el estado político, que se subdivide en nacionalidad y ciudadanía, entendiendo ciudadanía como la calidad o la aptitud para votar y ser votados para puestos de elección popular, es una de las primeras diferencias. Es decir, una persona moral no puede votar ni ser votado para un cargo público, en tanto que las personas físicas sí lo pueden hacer. La otra diferencia en cuanto a los atributos la encontramos dentro del estado civil. Las personas físicas sí tienen estado civil, en tal virtud pueden estar casados o estar solteros. No obstante, las personas morales no pueden celebrar el acto jurídico del matrimonio, ni en consecuencia pueden tener la calidad de soltero o casado. No obstante, el resto de los atributos sí son compatibles. Definiré brevemente cada uno de ellos. Entendemos por nombre la unión de palabras con que se designa e identifica singularmente a una persona. En el caso de las personas físicas, el nombre se compone por el nombre propio y apellidos. En el caso de las morales, por su denominación o razón social, que irán seguidos de las palabras que hagan referencia al tipo de sociedad de que se trate. Por ejemplo, Sociedad Anónima de Capital Variable o SADCB. Por otra parte, la capacidad se define como aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones, así como para hacerlos valer por sí misma. Es decir, si tenemos la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, es lo que se conoce como capacidad de goce. Pero si además estamos facultados para ejercerlos por nosotros mismos sin necesidad de representantes legales, esto es lo que se conoce como capacidad de ejercicio. Otro de los atributos de la personalidad es el domicilio, el cual se define de la siguiente manera: es el lugar donde residen habitualmente o el centro principal de sus negocios, o bien el lugar donde simplemente residan, o en su defecto el lugar en donde se encuentren, en el orden de exclusión referido. En cambio, hablando de personas morales, el domicilio se define como el lugar donde se encuentra establecida la administración de dichas personas morales. Otro de los atributos de la personalidad es el estado civil, el cual se define como la condición jurídica que tiene la persona con relación a su familia. Ya habíamos anticipado también que este atributo de la personalidad es exclusivo de las personas físicas, dado que una persona moral no pertenece a ninguna familia. Otro atributo de la personalidad es el estado político, el cual se define como la situación jurídica que tiene la persona en relación con el estado al que pertenece. Este estado político se subdivide en dos: nacionalidad y ciudadanía. Las personas morales y las personas físicas comparten este atributo, es decir, ambas pueden tener nacionalidad. No obstante, la vertiente de ciudadanía es exclusiva de las personas físicas, según habíamos adelantado. Por último, el atributo de la personalidad, conocido como patrimonio, se define como conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica.
Estos son los atributos de la personalidad. Nos vemos en el siguiente video. Muy bien. ¿Cómo ven? Excelente. Qué bueno. ¿Algún comentario, alguna situación que quieran comentar? No, pues ahí va quedando un poquito claro las diferencias entre persona física y persona moral. Nada más es cuestión de pues estarlo repasando, ¿verdad? Y analizando a fondo. Pero está muy bien explicado más. Sí, cuando estén en una situación y para definir o determinar la diferencia entre persona física y moral, una es el estado civil. La persona física tiene estado civil y la persona moral no tiene estado civil. Entonces, esa es una de las principales diferencias a la hora que estén en medio de muchas preguntas y necesitan saber cuál es la diferencia. Esa es la diferencia principal. Correcto. ¿Dudas sobre la tarea? Profe, ¿la presentación la va a subir a la plataforma? Sí, con mucho gusto. Sí, gracias. Muchas gracias, maestro, porque si nos va a servir bastante. La verdad está muy completa. Qué bueno, qué bueno. Esta está un poquito larguita esta presentación, pero bueno, pues es muy importante y como que no la siento tan complicada. Más hay que meterse un poquito y leer a conciencia. ¿Qué más? Pues Maestro, disculpe. Dígame. Ignorancia. Hace rato comentó que si está en San Pedro, en el contrato le puede decir que ahí no le entendí el comentario, que Sí. se va a ejercer en Monterrey. ¿Cómo estuvo eso? Sí, tú puedes elegir los tribunales para que sean en Monterrey, por ejemplo. Pero si lo firmaste en Monterrey, lo firmaste en Allende, lo firmaste en Guadalupe, lo firmaste en donde sea, inclusive puedes que se vea en otro estado, pues lo puedes hacer. Entonces se puede firmar en un estado y ¿cómo se dice? Ponerle que en los tribunales se va a ver en otro estado. Sí, o sea, si yo lo firmo en Monterrey y no, perdóname, es que estoy confundido. No, si es así nomás dentro de los tribunales dentro del estado. En otro estado ya no. No, en otro estado ya no se puede. Sí, es como cuando te casas en otro estado, ¿no? Y tienes que ir a hacer todo el divorcio al estado donde te casaste. Así es. Sí, haz de cuenta que sí puede ser. Okay. Entonces en los tribunales puede ser en otra ciudad, pero del mismo estado. Así es, dentro del mismo estado. En otro estado no se puede. No lo podemos hacer así. Ya está, maestro, gracias. De nada. ¿Qué más? Pero a veces hay situaciones que nada más puedes ir donde tú vives, ¿no? O sea, si tu credencial es de San Nicolás, nada más puedes ir a los tribunales de San Nicolás. O sea, bueno, yo me refiero a actos de índole civil, como las firmas de contratos y cosas de esas. Tú puedes determinar en qué tribunales vas a ver el asunto en un momento dado. Ok. Es que sí, como de repente situaciones de que te dicen que no se vive San Nicolás y a fuerzas tienes que ir a Sedeco. Sí, en temas, aquí me está poniendo una compañera, Silvia Alemán, dice: yo puse una demanda en Apodaca y el hecho resultó en otro municipio y los careos fueron en Guadalupe. Es una demanda de divorcio
no me puso aquí. O es una demanda, demanda o denuncia. Bueno, aquí si fue una denuncia, por ejemplo, pues aquí lo que manda es dónde se realizó el delito, dónde se cometió el delito. Donde tú puedes poner que cambias de donde designas el municipio es en los contratos civiles. Sí, es una demanda por violencia familiar. Por violencia familiar, aquí dice, ¿dónde ocurrió esa violencia familiar? Donde ocurrió el hecho, ¿no? Es correcto. Por lo del código, que imagino que ahí fue el código. Sí. O sea, por ejemplo, si había un matrimonio se separa, la esposa se va a Apodaca, o sea, ella vive en Guadalupe, la esposa se va a Apodaca, pone la denuncia en Apodaca que pasó eso, pero ¿dónde pasó el hecho? No, pues en Guadalupe. Bueno, pues allá se tienen que ir a Guadalupe. Ahí no se pueden ir a Apodaca o viceversa, ¿verdad? No, ahí es donde ocurrió el delito. Ok, gracias. O el suceso. Maestro, ¿qué tan complicado puede ser que dos personas tengan el mismo CURP? ¿Qué tan complicado puede ser que dos personas tengan el mismo CURP? Muy difícil que tengan el mismo CURP. Estoy acordándome de cómo está integrado el CURP. O sea, las fechas de nacimiento y todo eso puede coincidir, hay homónimos, hay gente, yo conozco una persona que se llama exactamente igual que yo. No creo que sea el caso, pero pudiera ser de personas que tienen gemelos o triates, ¿no? Que le ponen las mismas, válgame, los dos apellidos es igual, sino que los mismos nombres parecidos, ¿verdad? Luis Javier, Luis los dos o Luis no sé qué, y ahí se pudiera parecer, no sé, a lo mejor es eso, no lo sé. Se puede llamar Luis Alejandro y Luis Alfonso, por ejemplo, van a ser las mismas iniciales, las mismas fechas, y luego viene el símbolo de si eres hombre o eres mujer, y luego viene el estado, en qué estado fue, NL, y luego viene la primera consonante después de la primera letra del primer apellido. Sí, sí, ahí tendrían, si son José Luis, por ejemplo, José Alfonso y José Alfredo, va a ser exactamente lo mismo. Y las fechas de nacimiento también exactamente las mismas. Si son hombres los dos es el H, si están si nacieron en Nuevo León es el LL. Y luego viene otra clave, esa es la clave, es la que pudiera hacer la diferencia. Los dos últimos dígitos de la CURP. Así es. Ahí sí no sé cómo se explica esos dos. A ver, déjame checar. Esos son números de verificador por algoritmo. Sí, ¿verdad? Sí. Pero si, como dice el maestro, son gemelos o triates o cuatrillizos, no sé cómo se diga, los dos últimos dígitos definitivamente tienen que ser diferentes. Mire, viene aquí, o sea, después de las iniciales y la fecha de nacimiento es el H de hombre, NL de Nuevo León, y luego ya vienen letras que no sé qué significan. Esas son las primeras consonantes internas de apellidos y nombre. La primer consonante después de la primera letra del primer apellido. Así inicia. Ok. Ramírez, la M, que vendría siendo, si fuera un cuate, pues tiene que ser lo mismo. Sí. Y luego la L, la tercera letra del segundo apellido puede ser. Y lo N, esa sí no sé. N04,
Híjole, compañera, qué buena pregunta. Es el verificador. Se me hace muy difícil que sean iguales. ¿Le pasó algo así? Así es, maestro. Yo soy Guata y tenemos el mismo CUR y por decir yo quiero tramitar algo, me dice, tú ya lo tramitaste, pero yo no, es mi hermana. Entonces, sí es bien complicado. Yo no sé dónde se puede arreglar eso. ¿En el SAT podía ser? Sí. ¿Y en el credencial cómo está cada una? Porque ahí también viene el curso. ¿Se llaman igual? Yo me llamo Jessica y ella Jazmín Lozano Durán y tenemos el mismo fecha de nacimiento. Claro. Ah, las consonantes. Sí, exactamente. Bueno, pero checa la credencial director de cada una. Pero la CURP, más que Hacienda, no te la da Secretaría de Gobernación, mejor dicho. El CURP te lo da el registro civil. Sí, pero por parte de Secretaría de Gobernación, ¿no? Es un RENAPO. ¿Y no has ido a Pabellón a arreglar eso? No, la verdad no sabía de dónde ir. Yo creo que en el SAT o no sé. No, eso se arregla en Pabellón. Pabellón Ciudadano. Sí, esos temas se arreglan en el pabellón. En el pabellón. Donde están las actas de nacimiento. Ok. Sí, porque es un problema siempre, o sea. Se me hace que es del ámbito federal, profesor. Se me hace que debe de ir sí, se me hace que debe ir a Palacio Federal, allá en Guadalupe. Ahí debe estar, se me hace que oficinas del RENAPO, o a lo mejor, como dice el compañero allí, algo relacionado a gobernación, porque sí, abajo en el CURP dice que ese documento se expide por esa autoridad. Yo voy a que es federal. Y es allá en Palacio Federal, allá la puede, allá. Sí, puede ser también. Perdón por salirme del tema, pero... No hay cuidado. Aquí Silvia Alemán me dice, si nada más el CODE fue en el municipio de Guadalupe, lo demás fueron en distintos tribunales. No comprendo, Silvia. Ni yo, no concuerda, no fue en ningún municipio exacto. Profe, yo me tengo que salir. Ok, sí está bien, no hay problema. De hecho, ya acabamos. Okay. Muchas gracias. Yo igual, maestro, muchas gracias. Al contrario, gracias. Hasta luego. Bueno, pues nos despedimos. Profesor, si me permite una duda rápida, Sí, sí o no. En la tarea no se especifica si se van a utilizar las normas APA ni cuál edición. Doy por entendido que es libre. Sí, háganlo libre. Ok, gracias. Al contrario. Lick, otra duda. Estaban dime. ahorita comentando que 5 cuadros sinópticos, o sea, 5 cuadros sinópticos de todos los subtemas. O cómo sería. Es que no les entiendo. O sea, es que son 5 títulos. Son 5 títulos, Susana, entonces hacemos un cuadro sinóptico por título. Ah, ok, muy bien, Lick. O sea, no es como el pasado que tenía todo que emanar en la misma información. Ok. Exactamente, hacemos 5 cuadros, por favor. 5 cuadros, ok. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti, que descanses. Igualmente, hasta luego. Bueno. Maestro, nomás una duda, aunque no es del tema. Cuando hay concubinato, si no hay hijos, ¿cuánto tiempo tienen para la ley cuando ya existe concubinato? ¿Cuánto tiempo tiene la ley para qué? O sea, para que no hay hijos de por medio, pero viven juntos. ¿Cuánto tiempo tienen que vivir juntos para que exista concubinato? 5 años. Ahí está la respuesta. O sea, para que se dé el concubinato. ¿Y ese quién daría fe, maestro? ¿Un juez auxiliar? ¿Juez de barrio? ¿Cómo le llaman? ¿Juez auxiliar o algo así se llama? Sí, tienes que ir a municipio de donde está el concubinato. En el municipio te dan
una hoja que tienes que llenar, esa se la llevas al juez de barrio y ese juez te la va a firmar. Básicamente él funciona como testigo de que vivieron en concubinato y esa la llevas al municipio y la utilizas para cualquier trámite. Incluso creo que también unos testigos, ¿no, maestro? Ah, sí, en el escrito ahí te va a venir lo que ocupas. Maestro, ¿y en qué parte del municipio? O sea, me refiero en qué secretaría o en qué... Híjole, buena pregunta. Por ejemplo, en Monterrey, en Desarrollo Social. En la Secretaría de Desarrollo Social. Okay. Ahí está en el municipio de Monterrey. En el edificio donde está... ¿cómo se llama ese edificio? Donde está el municipio, la presidencia. En Zaragoza, en los bajos. En Zaragoza, exacto, en los bajos del edificio Zaragoza. Ok. Maestro, y desde que nace, y ya teniendo un hijo, desde ese momento, o cuando está, no sé si está bien dicho, embarazada la mujer, desde ese momento ya existe concubinato o es hasta que nazca la persona. A ver, permíteme tantito, nomás déjame, hago algo. Sí. Espérame. Puede estar embarazada para hacer el concubinato, no necesita que nazca el bebé para poderlo hacer. Pues desde que inicie el periodo, válgame, de gestación, ya existe concubinato.